Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo del montaje del GTB Pro de Pokorny. Y hoy en este capítulo vamos a montar lo que son las dos levas de shifter. Así que como no es muy complicado y va a ser bastante rápido, no me voy a parar mucho, no hay mucho más que explicar. Son cuerpo, el brazo, ya teníamos hecho del capítulo de los cables el interruptor. Entonces vamos a ponernos a montar. Tenemos los tornillos y tuercas que hacen falta y vamos al lío. Vamos a empezar por poner las tuercas que van a fijar en la pieza de carbono trasera y lo vamos a hacer como siempre hacemos, con pegamento, con mucho cuidado. La primera y ahora vamos por la otra. Un poco incómodo, vamos a ayudarnos con una pinza para guiar la tuerca. La dejamos ahí bien fija. Tened cuidado con el pegamento, no os paséis. Y vamos a dejarlo secar un ratillo. Vamos a hacer la otra. La otra nos ayudamos con la pinza. Las dejamos bien situadas. Y vamos a esperar que seque un poco ahí el pegamento. Mientras tanto vamos a hacer un poco, comprobar que pase bien el tornillo. Yo normalmente lo que hago es pues hacer el recorrido que tiene que hacer. Asegurarme, sobre todo con el tema de las impresiones. Aunque sea de China industrial, pues puede haber un poquito de tolerancias. Siempre está bien comprobar que entre perfecto y le damos un poco de hueco. Yo suelo hacer esto. Cojo el tornillo, lo pongo en el recorrido completo y lo vuelvo a sacar. Vas a hacer en el otro lado lo mismo. Para estas dos lleva tuercas M4 normales, pero aquí son M3 en nylon, lo que también se conoce como autoblocantes. Y tiene su lógica porque si ponemos una tuerca aquí normal, con el paso del uso de la leva, vas a perder ese tacto inicial. Se te va a ir aflojando por el uso. Entonces con las blocantes evitamos eso. Consigues afinar muy bien la dureza y que con el paso del tiempo no se afloje. Siempre intentar, que ya lo visteis en otros proyectos que he montado, siempre intentar tener el mismo tacto de un lado en otro, porque eso sí que es una batalla que muchas veces, sobre todo antiguamente, costaba. Parece que nunca quedaban bien una leva con la otra. Siempre había un pequeño de diferencia.
Pues vamos con la segunda parte, que sería ponerle el brazo. Ya seca rápido el pegamento, vamos a tener cuidado de no mover mucho la pieza para que siga asentando la tuerca. Vamos a coger de este lado el brazo y volvemos a meter el tornillo. Y ahora ya entra un poco mejor. Alineamos lo que es el brazo. Lo voy a guiar con el dedo, con la mano. Veis que ahora entra. Está muy bien. Pedir las piezas que te las hagan industrialmente tiene sus ventajas, como este, que las tolerancias suelen ser bastante correctas. Metemos la M3 blocante y vamos ya a dejar ajustado el tornillo. Vemos que haga el movimiento, no hay ningún problema. Y pasamos a poner la pieza de carbono. Lleva 4 tornillos en forma de seta, métrica 3 también, y tampoco tiene mucha complicación. Normalmente para guiar la pieza solo poner en los dos primeros en cruz, pero que bueno, que tampoco hay mucho problema. Como veis, no hace falta poner insertos. En el mismo PDF tampoco Pocorni bueno, no los pone. Realmente con la impresión, al poner el tornillo queda súper justo y no es necesario andar con insertos de latón. El último sería, veis que no hay ningún problema, recorrido. Y vamos a poner los dos imanes, que como también os vais fijando últimamente en los vídeos, no hace falta pegarlos. Ya el propio campo magnético hace su trabajo. Ponemos el primero y aguantamos para que no caiga y buscamos de poner el segundo. Y ahí teníamos la leva, y como este modelo ya lo visteis que es el del FGT, y el otro GTB Pro que hice, es un modelo que está muy bien diseñado, tiene muy buen tacto, muy buen construido, y en cualquier parte que le demos con el dedo o cualquier parte de la leva, está un tacto súper perfecto. Vamos a poner el interruptor. Antes de nada, que se me olvidó en el vídeo de los cables. Como esto va a ir por fuera, voy a dejarlo un poco mejor visualmente, tapando esto. Por esto suelo utilizar esta cinta que se suele utilizar mucho en los coches, cinta como de tela, eh, para electricidad. Es muy habitual verla en coches, más ancha, claro. Y vamos a ponerla para topar, dejarlo bien unido y al mismo tiempo lo dejamos un poco más visualmente más estético. Podéis usar fundas retráctiles también, sería también el caso. En mi caso, bueno, utilizo esto
pero también mucha gente lo habitual es meterlo en una funda retráctil, a gustos de cada uno. Con paciencia. Tampoco se trata de llegar al conector porque sabéis que la parte que va a entrar por la pieza de carbono, de hecho voy a dejar aquí casi, pues vamos a rematar aquí y como veis queda un poco más estético. Vamos con el interruptor, que como os había explicado en el tema de los cables, lo ponemos así para el lado porque esta, por ejemplo, va a ser del lado derecho, porque sale así el cable para atrás. Pues sí, esta está pensada para abajo porque el modelo del GT del Ferrari, del FGT, se mete dentro de la carcasa, pero aquí recordar que el GTB Pro va por fuera, entonces por eso hicimos las orientaciones para que vaya bien, para no se muerda ningún cable. Y lo mismo, vamos con paciencia. Tener cuidado con el imán que pilla la platina metálica. Una vez que la tenemos guiado, intentar ponerlo lo más recto posible. Para que haya un buen contacto. Poder ver, está perfectamente alineado lo que es el interruptor, pero solo comprobamos de que al pulsar la leva sí que haga el recorrido en el interruptor y haya pulsación. Pues ya tenemos una lista, vamos a dejarla por aquí y vamos con la otra. Vamos a hacer lo mismo, metemos el brazo. Como veis es un montaje súper sencillo, no hay que romperse mucho la cabeza. Tenemos la tuerca otra vez de nylon. Apretamos, que haya juego. Después siempre hay tiempo para, al final vamos a intentar ajustar el toque y sea la misma dureza. Siempre la parte del imán para abajo y vamos con los 4 tornillos. Uno para guiar. Vamos en cruz.
Ya tenemos colocado y volvemos a hacer lo de antes. Cogemos los imanes, ponemos primero el de arriba, aguantamos y ponemos el segundo. Nos aseguramos de que haga bien el recorrido y vamos por el interruptor. Este, como va a ser para este lado, necesitamos que sea así. Tenemos el interruptor y apretamos. Interruptor alineado y miramos que haga el recorrido y pulso el interruptor. Apretar un poco más esto. Y lo tendríamos. Y ya vamos a dejarlo colocado en lo que sería la pieza final. Antes, que se me olvidaba, vamos la cinta de tela otra vez. Os digo, os vale una termorretráctil perfectamente. Pues para que se vea un acabado, que no se vean ahí los dos cables. Al mismo tiempo es una cinta que está expresamente para los cables para soportar calor y todo eso, que aquí no es que soporte calor, ¿no? Pero no va a haber ningún problema por usarla. Pero se ve más todo uniforme, los cables ahí pegados. Y aquí acabamos. Vamos con el otro a la punta. Y vamos con la pieza donde va a ser la final, donde se coloquen. Da igual el lado, no hay ningún avillanado. Lleva dos tornillos, como dije antes, de métrica 4. Recordar. Y vamos a colocarlo primero en la posición más alejada. Tiene varias posiciones para corregirlo. Acercar tal. De momento, como no sé finalmente cómo va a quedar con el aro usado, vamos a dejarlo aquí. Siempre cuando sea el montaje final, si queda muy alejado de las manos, pondremos una posición más adentro. Bueno, veis, no lo me paré y hemos puesto lo que os decía. ¿Ves? El cable queda para abajo y el cable tiene que quedar para arriba, porque aquí estaría el conector.
Esto es lo que tienes que tener muy en cuenta para que queden los cables bien ordenaditos. Entonces, en este lado va a ser esta. Ya, las tuercas están bien pegadas, que hizo ahí ya ruido el pegamento. Ahí, bien fijo. Vamos con el otro. Y esta sería la pieza final. Lo que os comentaba, los cables van a ir aquí conectados. Incluso cuando monte el volante, esto va a ir así. Y aún aquí podemos recoger algo con una brida para dejarlos bien rectos. Hemos usado la medida que decía en el PDF, pero bueno, como veis, siempre es tener un poquito de más que de menos para que no quede tirante. Ya quedan perfectos. Vamos a regular antes de nada la posición. Esto parece que va un poco sin estar alineado. Vamos a corregirlo. Y, sí. Y vamos con la dureza que os comentaba antes. Bueno, aquí podéis regular un poco a vuestro gusto. A mí me gusta que tenga un tato duro. Si veis, no sé si podéis apreciar, está dura, pero el recorrido es como lento, va como con retardo. Entonces vamos a aflojarlo un pelín. Y aquí creo que vamos a dejarlo. Tiene tacto duro y el retroceso se ve bastante fluido. Y ahora vamos a esta. Hacemos lo mismo, apretamos. De la parte más difícil, sí. Intentar tener el mismo tacto en las dos. La verdad es que el tacto tengo el mismo en las dos. Lo único que estoy dudando es el recorrido, que se me hace un poco lento. Pero es que así está bastante duro. Bueno, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Como veis, capítulo bastante breve. No había mucho más. Ya visteis alguna vez cómo montaba las levas y pues tampoco no había mucho que explicar. Y en el próximo capítulo lo que vamos a montar van a ser los dos embragues, que su posición final van a ser aquí. Y como veis, tenemos los cables hechos, de cuando hicimos también los del shifter. De longitud, por lo que estoy viendo, no habría problema, porque esto va a ir por aquí, tiene que ir por aquí y daría hasta el conector. Y debería de dar porque es la medida que manda Pocorni. Y también será un capítulo también breve, pero para que veáis y queden en vídeo solo lo que es el montaje de los embragues, que ya por ahí también en mi canal tenéis uno de cuando fue del FGT, del Ferrari.
pero así os queda de un poco como estoy haciendo esto, es de comentando cosillas y hablando. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, gracias por seguir la serie de capítulos del GTV Pro y nos vemos en el próximo de los sembrales. Así que nada, un saludo, gracias, chao chao.